Esta reunión está siendo grabada. Ahí La estamos cuenta, ya, sí, secretario, la cuenta, por favor. sí, señor presidente, la cuenta. En la sesión de hoy día se ha recibido la siguiente comunicación del juez de policía local de la comuna de Gorbea, señor Andrés C. León Baeza, mediante la que solicita ser recibido por la comisión para dar a conocer sus observaciones al proyecto de ley del Ejecutivo que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, boletín 13.752-07. Asimismo, indica que ha escrito diversos artículos en el Diario Constitucional sobre esta materia, los que se acompañarán a su señoría en el correo electrónico correspondiente. Esto solo en la cuenta, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna palabra sobre la cuenta, estimados colegas? Presidente, Francisco. mire, yo conozco al juez Baeza. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Temuco. Tal vez podría contestársele diciendo que mande por escrito las observaciones que tiene, y de eso somos deferentes con él en esta etapa en que ya no estamos residiendo. Me parece muy bien, colega, y además es importante que en la intervención de ayer se hacían algunas referencias a policía local, a los procedimientos Sí, de policía local, que también pudieran ayudar o alumbrar la discusión. Entonces, sí. Rodrigo, poder enviarle una comunicación que por la etapa de discusión lo que corresponde y que nos haga llegar por escrito y también dejar los datos a disposición que el senador Huenchumilla ha hecho referencia para futuras intervenciones. Policía local, tenemos ahí también varias modificaciones después en algunas materias propias también de policía local. Estimados colegas, si no hay más palabras sobre eso, saludar a cada uno de los integrantes, nuestros asesores. Veo al ministro Monkever, que partimos conversando, y debiera sumarse en algún momento el ministro de Justicia también. Eh, Tenemos previo a la orden del día un tema adecuatorio desde el punto de vista de la ley de independientes. Sería bueno, secretario, hacerlo presente para tomar la decisión y poder despachar lo antes posible ese proyecto. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión de hoy día está en primer lugar, citada para ocuparse de la revisión final del texto del proyecto de ley de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción y el patrocinio y la declaración e inscripción de lista de candidaturas independientes. Respecto de esta materia, señor presidente, la Secretaría de la Comisión estuvo revisando el proyecto de ley que sus señorías habían despachado y haciendo el estudio de la debida concordancia y coherencia que deben existir entre las diversas disposiciones de la Constitución, y dado que la Comisión rechazó en sesiones pasadas la idea de que pudiera haber pactos o subpactos entre listas de candidaturas de candidatos independientes, surgió la proposición de hacer un pequeño ajuste en el inciso final de la disposición 30ª de la Constitución. Y si ustedes ven, no sé si lo están viendo en el comparado, No. No, los estoy compartiendo, perdón, disculpen, se los pongo en pantalla. Ahí. perfecto. Ya, hay 5 columnas. La primera columna, en el último inciso, dice de la disposición 30ª, que es la norma que regula el tema de la paridad de género, dice que en el fondo si se incumplen las disposiciones que se han establecido en esta normativa, voy a leer literalmente, habrá una sanción. Dice, la infracción de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores producirá el rechazo de todas las candidaturas declaradas en el distrito por el respectivo partido político o por el pacto electoral de candidaturas independientes. A la luz de que lo que ustedes han aprobado en sesiones pasadas, se propone sustituir en el inciso final de la disposición 30ª transitoria la expresión el pacto electoral por la correspondiente lista de candidaturas independientes. Dice así, quedaría así. Leo la última columna. La infracción de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos anteriores producirá el rechazo de todas las candidaturas declaradas
en el distrito por el respectivo partido político o por la correspondiente lista de candidaturas independientes. Como ustedes pueden ver, es una enmienda meramente formal que persigue dejar coherente y concordante el texto constitucional de esta disposición con lo que preceptúa el artículo 29º transitorio de la Constitución a partir de los acuerdos que ustedes adoptaron. Eso, señor presidente, muy breve, muy corto. Muchas gracias, Rodrigo, por la precisión. Además, el ministro hacía referencia a eso. Estimados colegas, estaríamos de acuerdo con la precisión que se ha hecho por la concordancia formulada por el secretario de la Comisión. Una consulta, presidente. Pancho, adelante. Una consulta a la Secretaría. Se hace referencia a la declaración en el distrito por el respectivo partido político. ¿No hay declaraciones en el distrito por pactos entre partidos políticos? Sí, presidente, si me permite. Sí, adelante. La hipótesis de los pactos entre partidos políticos está en el inciso segundo de la disposición 30ª, porque si ustedes lo ven en la última columna, dice, en el caso de declaraciones de candidaturas para la elección de convencionales constituyentes, la lista de un partido político, pacto electoral de partidos políticos o listas celebradas entre candidaturas independientes. Ahí está esa hipótesis, presidente. Pero yo preguntaba por la infracción, por la sanción que tiene, porque se sanciona solamente a las declaradas por el partido y a la correspondiente lista de candidaturas independientes. ¿Y qué pasa si la candidatura la presenta el pacto en un distrito? Entiendo que se podría hacer esa precisión, se podría agregar por el respectivo partido político o pacto electoral de partido político, como dice el inciso segundo, o por la correspondiente lista de candidaturas independientes, quizás con el objeto de hacer más clara esta disposición. Claro, porque si más arriba hablamos de partido, de pacto y de listas de independientes, son tres hipótesis, las tres deberían ser sancionadas, digamos. Me parece a mí, no sé. Sí, parece más. Sí, a la Secretaría Sí. También le parece más claro esa mención, se podría hacer ese ajuste también. Si les parece, ¿En votación, presidente? perfecto. Ya. Senadora Vesperger. De acuerdo, a favor. Ya. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. De acuerdo, a favor. Senador Huenchomilla. De acuerdo. Por favor. Presidente. A favor. Ya, entonces se aprueba 5-0 la enmienda al inciso final con la precisión que ha hecho el senador Huenchomilla. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Muy bien, Aprobado. presidente. Con Nosotros con la vamos enmienda a mandar el día de hoy el informe a la sala, presidente, respecto a esta materia. Perfecto, perfecto. Lo importante es que quede con la precisión que se ha hecho y con todo el contenido de la discusión. Ya. Pasamos a la orden del día, entonces. Perfecto, presidente. Voy a compartir lo que vamos a tratar a continuación. Es el proyecto de ley, son dos proyectos de ley que se tienen que refundir durante la discusión en particular, que reforman el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional, estado de catástrofe por calamidad pública. En la sesión del día de ayer se escuchó a los representantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público, al abogado señor Hugo Boto y también a los representantes del Colegio de Mediadores. En esta sesión también concurren como oyentes, señor presidente, los invitados de las sesiones anteriores que se están ingresando a esta sesión en este instante. ¿Ya? Señor presidente, hago presente que el texto comparado que ustedes tienen a la vista
tiene 4 columnas. En la primera columna, la legislación vigente, el texto aprobado en general por el Senado para el boletín 13.752-07, que es el proyecto del Ejecutivo. Hay una columna, la tercera, que son las indicaciones que se presentaron al proyecto del Ejecutivo, y en la última columna aparece el texto aprobado también en general por el Senado, que es el boletín 13.651-07, que es el proyecto que varios señores parlamentarios habían presentado sobre esta materia. Por acuerdo de la sala, la comisión está autorizada para refundir ambas iniciativas y proponer, ya sea el texto aprobado en general por el Senado a partir del proyecto presentado por el Ejecutivo, o adoptar un criterio de seguir el criterio que ustedes habían aprobado en general sobre el proyecto de los parlamentarios, que es la primera cuestión que hay que resolver, y eventualmente, siguiendo el trámite reglamentario correspondiente, una vez tomada una resolución respecto de cada una de estas normas, examinar las indicaciones en el evento que se apruebe seguir el criterio del proyecto aprobado por el Ejecutivo. Eso, señor presidente, y hay que empezar a ver el articulado de este proyecto. Perfecto. Se ofrece la palabra, colegas, para comenzar la discusión. Presidente. Sí, Pedro. Yo creo que estamos todos conscientes de la necesidad de poder sacar este proyecto rápidamente. Ayer el ministro de Justicia hizo un planteamiento de que se iban a retirar una serie de propuestas a fin de poder destrabar este proyecto, y entiendo que nuestros asesores también estuvieron trabajando con el Ejecutivo el retiro de varias indicaciones que probablemente después la vamos a plasmar en un proyecto aparte para poder discutirlo oportunamente. Entonces yo creo que sería bueno no ver la pantalla del Ejecutivo, de que si eso es así pudiéramos ratificar y ver qué es lo que retiramos del proyecto a fin de poder ir discutiendo en el fondo aquello que va a quedar, o sea, de forma tal de poder depurar la discusión que vamos a tener. Ya, ¿cuál es la propuesta en eso, Pedro? O sea, la propuesta, yo entiendo que el ministro de Justicia no lo ve en pantalla a nadie del Ejecutivo, pero entiendo que ayer anunció que iba a retirar, por ejemplo, todo lo que dice relación con las TACH y con la sana crítica. Y entiendo que a partir de eso se construyeron también una serie de indicaciones que se iban a retirar fundamentalmente en el marco del procedimiento civil. Cosa de poder concentrarnos a discutir aquellos temas que no van a ser retirados ni por los parlamentarios ni por el Ejecutivo. Perfecto. Escuchemos al Ejecutivo. Sí, presidente. Está la Cámara del Ministerio de Justicia, pero no se han conectado, parece. Vamos a ver. Vamos a tratar de llamar por internos para ver qué pasa. Por favor, porque eso nos permite ordenar el ámbito de artículos que van a estar en votación. Sí. Sí, pues eso puede, yo creo que destrabar bastante, porque entiendo por lo menos lo que me informó mi asesor es que se habían sacado casi todos los temas complejos o que generaban mayor discusión. Esperemos al Ejecutivo. Presidente. Aquí se está conectando el ministro, señor presidente. Perfecto. Presidente, disculpe, sí, adelante, ministro. Por una situación de última urgencia, pero la hemos superado y muy interesados en poder iniciar este debate y poder avanzar lo más rápido posible. Entiendo que hay una inquietud respecto de qué aspectos del ámbito de los cambios en el área civil, de la judicatura civil, se han logrado establecer. Si le parece, quisiera que le pudiera ofrecer la palabra a Mónica Naranjo, que ha estado conversando directamente con asesores de los parlamentarios para ver exactamente los puntos que sobre esa materia había acuerdo en remover del proyecto, con lo cual aliviaríamos y avanzaríamos con mayor rapidez en su despacho. ¿Si le parece, presidente? Sí, perfecto, la escuchamos. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Le comento que efectivamente hemos estado reuniéndonos durante varias sesiones en extenso, en fondo, con los asesores de
de los senadores que integran esta comisión. De partida y de fondo parto agradeciendo el trabajo colaborativo que se ha generado, porque la verdad es que ha sido bastante positivo y propositivo en el fondo para el trabajo que estamos llevando a cabo en este proyecto. Y lo que hemos hecho efectivamente es revisar uno a uno todos los articulados que componen el proyecto de ley, de forma tal de poder determinar aquellos que, donde hay algunas diferencias, y precisamente aquellos donde directamente, conforme a lo que opinaron los propios asesores, hay algunos temas que requerirían más bien en el fondo cambios estructurales y por los cuales efectivamente se ha optado por sacarlos del proyecto. Particularmente se ha revisado todo lo que hizo relación con las materias penales, donde hay algunas diferencias, pero se ha entendido que básicamente la gran mayoría de los artículos que componen el proyecto de ley forman parte de reformas necesarias para echar a andar el sistema de justicia. Y en el caso de la materia civil, particularmente se ha optado por eliminar todas aquellas propuestas que dicen relación con la eliminación de las tachas de testigos, los temas de las inhabilidades y la valoración de las pruebas conforme las reglas de la sana crítica, precisamente atendiendo a las observaciones que se han levantado tanto desde el Poder Judicial, desde la Asociación de Magistrados, como también, por supuesto, de los propios asesores. Y adicionalmente también se ha evaluado eliminar las normas relativas a modificaciones a lo que dice relación al abandono del procedimiento, a los artículos 153 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, también entendiendo que se trata de reformas que probablemente requerirían un estudio un poco mayor y precisamente para destinarlos directamente ya en otra instancia. Con lo cual el proyecto en el fondo se han bajado bastantes indicaciones. De hecho, las modificaciones a los temas de la inhabilidad de testigo y la sana crítica eran alrededor de 21 artículos que se modificaban, y en el caso del abandono del procedimiento son alrededor de 3 o 4, por lo tanto, con lo cual han bajado considerablemente el número de las indicaciones. Respecto de los restantes materias, tanto civil, laboral, familia y las modificaciones transitorias, que eso también las estudiamos el día de ayer con los asesores, efectivamente no hay mayores diferencias, y tal como le dije presente ayer, la verdad es que si bien se ve un numeroso paquete de indicaciones, son bastante repetitivas, porque la verdad es que el conjunto de indicaciones, y en eso vamos a hacer llegar una minuta a la Secretaría para que también ustedes la puedan tener a la vista, el conjunto de indicaciones en materia civil básicamente apuntan a 3 objetivos. Uno, incorporar todos los temas de notificación electrónica. Un segundo objetivo, regular todo lo relativo a las audiencias remotas, y los aumentos de plazo, que es lo que se recoge precisamente en la moción de ustedes. Esas 3 en el fondo son los principales objetivos, y que si bien, insisto, se ven muchas indicaciones, lo que ocurre es que se van repitiendo tanto en el Código de Procedimiento Civil, en la Ley de Tribunales de Familia, en el Código del Trabajo y en la Ley de Tramitación Electrónica. Por lo tanto, son indicaciones más bien repetitivas y que apuntan a estos objetivos que señalo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la exposición, y yo creo que en eso hay acuerdo y simplifica y prioriza lo que dice relación con la emergencia. ¿Cómo, secretario, lo planteamos con ese criterio? Creo que estamos de acuerdo todos los integrantes de la comisión en esa lógica. Le pediría a Rodrigo cómo lo singularizamos para ir votando en ese orden. Sí, señor presidente. Entiendo que la Secretaría va a recibir desde el Ejecutivo un retiro formal de sus indicaciones, y nosotros a partir de eso podemos ir indicando en el debate. Como eso no lo hemos recibido oficialmente, tenemos que ir identificándolo a partir de ahora en el examen de cada una de las materias que se van haciendo. O sea, podemos empezar a verlo, y cuando lleguemos a esa materia, el Ejecutivo, por lo menos en esta sesión, podría decirnos, lo retiramos, sin perjuicio de que en una próxima sesión pudiéramos ver las otras materias, y nosotros ya lo anunciaríamos al principio de la sesión cuáles aparecen retiradas. Perfecto. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Perdón, presidente, no entendimos bien cuál es lo que nos está solicitando. Don Rodrigo. Sí, la Secretaría necesita la minuta o los antecedentes mediante los cuales el Ejecutivo identifica los artículos y las indicaciones que quiere retirar, entiende la Secretaría,
por lo que ha explicado la abogada señora Naranjo. Nosotros no tenemos esa minuta, así que no podemos informar a los senadores, mire, se van a dar por rechazar las indicaciones 25, la 28, la 26, porque son retiradas, digámoslo así. Entonces, lo que está proponiendo la Secretaría es que empecemos a analizar el proyecto y mientras tanto el Ejecutivo, cuando lleguemos a una de esas normas que retiran, lo hacen presente y nosotros dejamos constancia de ese retiro sin perjuicio después de recibir el oficio formal. Perfecto, presidente. Ahora me queda claro. Procedamos así, podemos entrar en el debate de las indicaciones que están más vinculadas a la judicatura penal, pero tan pronto podamos le haremos llegar la información respecto de lo que informaba recién Mónica Naranjo, que se concentraba en esta parte, en el ámbito más propiamente civil. Pero podemos ir avanzando y mencionando lo que ya se ha conversado con los distintos asesores para facilitar el despacho de esta iniciativa. Perfecto. ¿Habría acuerdo en eso? Entonces comenzamos con la lectura, Rodrigo, para ir avanzando y esperando la presentación del Ejecutivo. Ya. Señor presidente, el primer artículo es una modificación al Código Procesal Penal. El número 1 del texto del proyecto del Ejecutivo modifica el artículo 241 del Código Procesal Penal. El artículo 241 se refiere a la procedencia de los acuerdos reparatorios y señala que el imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, lo que el juez de garantía aprobará en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar los planteamientos y se verificare que los concurrentes al acuerdo hubieran prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. Agrega la disposición vigente que los acuerdos reparatorios solo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en las lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos. El texto propuesto por el Ejecutivo intercala en primer lugar un inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto del siguiente tenor, y agrega una serie de artículos, 11 artículos, que son el artículo 144, inciso primero, que se refiere al delito de entrada en morada ajena contra la voluntad del morador. Después el artículo 146, que es abrir papeles o registrar correspondencias y papeles de otros sin la voluntad de éste. El artículo 161A, que es realizar grabaciones en lugares que no son públicos. El artículo 161B, que sanciona al que pretenda obtener dinero o bienes o la realización de alguna actividad en su provecho, que no está autorizada por la legislación. También permite estos acuerdos reparatorios en el artículo 231, que sanciona al abogado que con abuso malicioso y revela secretos que perjudican a su cliente. También hay una norma sobre el artículo 247 a los empleados públicos que también dan a conocer secretos. Está también mencionado el artículo 248, que es una figura de cohecho. El artículo 296, que sanciona también un tipo de amenaza. En la misma relación está el artículo 297. Y después, finalmente, termina este artículo mencionando los delitos de falta, el 494 número 4, que es un tipo de amenaza con arma blanca en riña, y el artículo 494 número 5, que son lesiones leves. Todas estas figuras, en el texto propuesto por el Ejecutivo, darían lugar a acuerdos reparatorios. Y la comisión tiene que pronunciarse sobre esta disposición, porque como estamos refundiendo dos textos, en el texto de sus señorías, que fue aprobado en general, no viene norma. Y aquí, en cambio, el texto del Ejecutivo sí propone una norma. Eso, señor presidente, como primera cuestión. Perfecto, se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Pedro Araya y ministro. El presidente o el ministro primero para después hacer la consulta. Ministro, adelante. Brevemente, el sentido de esta norma permanente que se propone para promover la descongestión del sistema
procesal penal, aumentando las posibilidades de arribar a salidas alternativas al juicio oral. Si le parece, le pediría que le hiciera la palabra al secretario, que ha estado coordinando directamente aquellas indicaciones referidas al sistema procesal penal. Perfecto, démosle la palabra y luego al senador Araya. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, como contexto, retomando cuáles fueron las ideas y marco en el cual se trabajó este proyecto en materia prelegislativa junto al resto de las instituciones, a que me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y a representantes de colegios de abogados, tanto de Santiago como a nivel regional. Uno de los aspectos que fue importante abordar era la posibilidad de modificar las normas del Código Procesal Penal en el sentido de favorecer acuerdos entre las partes. Esto en la medida efectivamente en que la tendencia hoy en día en los procesos con los desvíos recuerdos que voy a comentar tienden precisamente a favorecer instancias de satisfacción de la propia víctima cuando ella manifiesta su acuerdo y cuando esto es aprobado directamente por el tribunal. Y aquí nos encontramos precisamente como una de esas herramientas que son las principales que tiene la víctima como poder decisorio en el proceso penal, que son los acuerdos reparatorios. Por lo tanto, hubo acuerdos justamente en poder revisar de qué manera ampliar el ámbito de aplicación de los acuerdos reparatorios y disminuir la litigiosidad. Una cuestión, y esto no está de más recordarlo, que además debemos profundizar también desde el punto de vista de la formación jurídica de los abogados, que evitar, ahí donde sea posible, obviamente, llegar finalmente a una instancia de juicio oral si es que esto satisface el interés de los intervinientes. Y acá hablamos directamente entre víctimas e imputados. Dicho eso, el marco en el cual se estableció la posibilidad de ampliar esto se fijó primero, sin echar en una definición doctrinal, si esto se refiere a bienes jurídicos disponibles o no, porque eso obviamente corresponde a definiciones propias de la doctrina, y por eso se establece expresamente en el inicio de este inciso que esto es sin perjuicio de lo señalado anteriormente, que como bien leyó el secretario, se refiere hoy a solamente delitos o hechos que afectan bienes jurídicos disponibles, consisten en lesiones menos graves o se trata de delitos culposos. Por lo tanto, aquí no hay una definición predeterminada desde el punto de vista doctrinal. Y fueron básicamente tres grandes grupos de delitos que se tomaron. En primer lugar, delitos que corresponden a delitos de acción penal pública previa instancia particular. Es decir, si el sistema penal ha decidido que una investigación sobre un delito en particular no puede ser investigada de oficio por el Ministerio Público, sino que requiere necesariamente la intervención previa de un particular a través de la denuncia, lo lógico sería también que no solamente dependa al inicio, sino que también puede concurrir su voluntad para poner término mediante esta salida alternativa, y acá aparecen delitos como la violación de domicilio, las amenazas o delitos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial. Son delitos que el Ministerio Público está impedido de investigar de oficio sin la denuncia previa. Un segundo grupo de delitos viene determinado donde puede haber solamente un interés particular, donde eventualmente podría sustentarse la disponibilidad del bien jurídico, como son precisamente los delitos de intromisión en la vida privada, la apertura de registro de correspondencia o delitos que están vinculados esta vez en la ley de propiedad intelectual. Y finalmente se incorporan dos faltas para evitar dudas interpretativas que se refieren a las amenazas y a las lesiones. Si no hay discusión alguna que cuando son delitos puede obviamente establecerse un acuerdo reparatorio, no hay razón para impedir que cuando se trate de una falta, esto obviamente también pueda ser acordado precisamente en el interés de la víctima y el imputado con la revisión del tribunal. Solo para terminar, señalar que se estudiaron otros delitos donde no había consenso y por lo tanto no se incluyeron en este catálogo. Este es un catálogo reducido al mínimo donde se pudo generar consenso para poder establecer esto, y es importante aclarar, en lo más mínimo afecta a otros delitos de gran importancia, como por ejemplo, podrían ser delitos que se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar. Lesiones o amenazas en materia de violencia intrafamiliar están absolutamente prohibidos y expresamente por la ley que regula esta materia, y que por lo tanto aquí no estamos abriendo espacio para acuerdos reparatorios que vayan finalmente en perjuicio de la víctima. Por lo tanto, ha sido un catálogo que ha seguido esta lógica, presidente, con la finalidad de poder favorecer acuerdos reparatorios y evitar entonces llegar en un exceso de litigioso finalmente a un juicio oral.
Gracias, presidente. Gracias, senadora Araya. Gracias, presidente. No, por la explicación que da el Ejecutivo, yo estoy de acuerdo. Solamente tengo una duda respecto del 247, la revelación de secreto, porque ahí se sanciona la revelación de secreto por parte del funcionario público en el inciso primero, así como en el inciso segundo respecto del secreto profesional de quienes ejercen alguna profesión, es decir, desde particulares. Entonces, el ruido que a mí me causa simplemente es la revelación de secreto de funcionario público. Entonces, me gustaría alguna explicación más detallada de por qué se optó por esa fórmula. Y si no, para no hacer un mayor debate, yo lo que propondría a la comisión es que mantuviéramos el acuerdo reparatorio respecto del 247, inciso segundo, que está referida a la revelación de secretos que realizan particulares en razón del conocimiento que tienen por la profesión que ejercen. Y le excluimos de acuerdo reparatorio a los empleados públicos, salvo que hay alguna explicación del Ejecutivo por qué razón se incluyó a los funcionarios públicos en este tema. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente se contempla el 247 en ambos aspectos, tanto cuando es el funcionario público como es una persona que ejerce una profesión que requiere un título especial, como bien hacía esta distinción el senador Araya. No obstante, si efectivamente pudiese entenderse que acá se compromete además la función pública por parte del funcionario precisamente que, conociendo un secreto en el ejercicio de su cargo, podría eventualmente eliminarse y hacerse solamente la referencia al inciso segundo del artículo 247. Senadora Araya. Presidente, yo comparto que se excluya el inciso primero porque además en la revelación de secreto de funcionario público además está comprometida la función pública. Entonces yo creo que no son de los bienes disponibles respecto a los cuales podría haber acuerdo reparatorio. Entonces bastaría corregir agregando que 247 inciso segundo y con eso salvamos el problema. Estamos de acuerdo, presidente, con esa fórmula. Perfecto. Se ofrece la palabra al Ministerio Público o la Defensoría. Si nos colaboran si tienen alguna opinión sobre ello. ¿Presidente? Sí, adelante. Gracias, presidente. Marta Herrera por el Ministerio Público. Sí, adelante, Marta. Manifestamos lo mismo el día de ayer respecto del artículo 247, por eso me había preocupado la referencia que había hecho el secretario, el señor Pineda, al cohecho, pero entiendo que había solo un desfase de normas, pero sí, que aquí no está. Ya, perfecto. Sí, nosotros solamente teníamos la inquietud con el artículo 247, precisamente con el inciso primero, y efectivamente, como dice el subsecretario, nosotros estuvimos presentes en todo el trabajo de la comisión, pero simplemente reconozco que esta parte se nos pasó y efectivamente no podemos estar de acuerdo en ningún tipo de negociación que involucre a funcionarios públicos, que involucre en definitiva delitos que puedan afectar otros bienes jurídicos como es la probidad y la protección de la función pública. También habíamos indicado en su momento que si bien no nos oponemos a que estén presentes las amenazas, creemos que ellas ya están suficientemente cubiertas por la suspensión condicional. Así lo promoveríamos nosotros como Ministerio Público, por cuanto efectivamente un delito que parte de la base de una coacción es bastante complejo que podamos someterla a este tipo de salidas en particular. Nosotros promoveríamos la suspensión condicional, pero no estamos en desacuerdo que también sea esta una salida apta para víctima e imputado, que en definitiva es lo que es el acuerdo reparatorio. Pero particularmente nos sentimos muy contentos si es que efectivamente sale de acá el inciso primero del artículo 247. Eso, gracias, presidente. Perfecto. ¿La Defensoría? Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. Respecto a la violación de secreto de empleos públicos, estamos de acuerdo en la exclusión. Entendemos que no hay una objeción, un problema formal de requisitos generales de la salida alternativa, pero no hay inconveniente en su exclusión. Sí nos parece muy relevante mantener el delito de amenaza, dado que es un delito de común ocurrencia. Entendemos que además esto da la posibilidad a las víctimas de ver un resarcimiento específico, concreto, respecto del delito del que ha sido víctima, y además hay buenos controles. Está el juez de garantía, quien siempre deberá velar, obviamente, por la voluntariedad y ausencia de coacción, y también está el Ministerio Público, quien puede complementar esa tarea. Gracias, señor presidente.
Perfecto. ¿Alguna otra palabra solicitada? Presidente, si me permite brevemente. Sí, adelante. Gracias. Lo primero, ya lo he dicho, pero quisiera recalcarlo, nosotros no participamos en la mesa, por lo tanto tenemos varias observaciones en relación a las normativas permanentes que se proponen en este proyecto. En este caso, simplemente hacer referencia a que ampliándose la procedencia del acuerdo reparatorio y como viene señalado también más adelante, en relación a la posibilidad de exigir el cumplimiento o de incluso dejarlo sin efecto, nos parece, por parte de la víctima, nos parece que debiera pensarse en un sistema de apoyo jurídico, de apoyo letrado hacia la víctima en forma directa, porque no está previsto en el sistema penal. Y también quiero agregar que al incluir dos faltas en este sistema, lo que se hace de alguna manera es alterar el sistema sancionatorio de las faltas que está señalado en los artículos finales del Código Penal y que tienen que ver con solamente sanciones de multas. En este caso podría incluirse otro tipo de sanción. Nada más hacer presente esas situaciones. Muchas gracias. Vale, gracias, María Soledad. Ofrecemos la palabra, solo una duda también, si me permite, o me ayuda ahí el Ministerio Público o el Ejecutivo en relación a la grabación en lugares que no son públicos, que también se incorpora esta norma y por cuál es el motivo. El Ejecutivo, sí. Sí, presidente, si me permite, bueno, acá básicamente la inclusión sería, como yo señalaba, en este primer grupo de delitos, donde está el que aparece mencionado, delitos que son de previa instancia particular. O sea, seguimos esta lógica. Si depende efectivamente de una actividad previa de la víctima, y no, como es la regla general, la posibilidad de actuación de oficio, entonces efectivamente debía ser coherente ese relato si es que la víctima, insisto, manifestando su acuerdo y siendo libremente verificado por el tribunal, pudiese poner término de esta manera a través del acuerdo reparatorio al procedimiento. Esa fue la lógica de incluirlo ahí, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? En votación, entonces, si no hay más palabras solicitadas. Ya, señor presidente, señores senadores, la Secretaría entiende que se pone en votación la letra A con la sola enmienda de mencionar en el artículo 247 el inciso segundo de ese precepto. Ese es el acuerdo. ¿Vale? Muy bien. Senadora Ebensperger. Por favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. No está. Presidente. Presidente. Está sin micrófono, presidente. Sí, voy a votar a favor, pero quiero que se precise la referencia que hacía el senador Araya sobre el 247, inciso... Sí. Perfecto. A favor, señor secretario. Y se está votando con esa precisión. Perfecto. Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la primera enmienda. La letra. Aprobado. Continuamos. Ya. Esta norma que estamos examinando, el 241, tiene una enmienda de forma que está contenida en la letra E, dado la incorporación del inciso tercero nuevo. Se hace una enmienda en el inciso siguiente que dice: sustitúyese en su actual inciso tercero, nuevo cuarto, la frase del inciso que antecede por la de inciso segundo y tercero. Es de mera concordancia, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Si le parece a la comisión, se podría dar por aprobado. Es formal. Es formal, presidente. Perfecto. Con la misma votación. Ya, senadora Vesperger, senador Araya, senador Galilea y don Alfonso Durresti, porque no ha vuelto el senador Buenchumilla. Ya, perfecto. Vamos a la norma siguiente. Es una modificación del artículo 242. Dice efectos penales del acuerdo reparatorio.
Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá total o parcialmente la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado. Se propone agregar a esta disposición un inciso final nuevo del siguiente tenor: cuando el imputado incumpliere de forma injustificada, grave o reiterada las obligaciones contraídas, la víctima podrá solicitar al juez el cumplimiento de las obligaciones de conformidad al artículo siguiente o que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio y se oficia al Ministerio Público a fin de reiniciar la investigación penal. En este último caso, el asunto no será susceptible de un nuevo acuerdo reparatorio. Ofrece la palabra. Presidente, solamente muchas gracias, presidente. Para explicar el fundamento de esto también, aprovechando las modificaciones que como bien se conoció recién, se hicieron al acuerdo reparatorio, esta inclusión del inciso tuvo por objetivo dar una expresa posibilidad a la víctima en un determinado caso, que lo voy a explicar, para poder optar entre persistir en el cumplimiento de un acuerdo reparatorio o bien solicitar que éste quede sin efecto y por lo tanto un reinicio del proceso en circunstancias normales. Y el estándar que se establece es cuando se trate de un incumplimiento injustificado, grave o reiterado. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier incumplimiento que sea mínimo permitiría obviamente dejar sin efecto el acuerdo reparatorio. Pensemos, por ejemplo, en, como suele muchas veces otorgarse, el pago de una suma de dinero y por lo tanto el incumplimiento de una sola cuota no podría derechamente dar pie a esa revocación. No obstante, si se trata de un incumplimiento grave, obviamente ahí se establece este derecho de opción a la víctima para poder solicitar que o se continúe con el procedimiento o se insista en el cumplimiento de este acuerdo reparatorio. Y sí se hace la prevención que efectivamente en caso de dejarse sin efecto el acuerdo reparatorio y por lo tanto continuar con el procedimiento, ya no cabe la posibilidad de un segundo acuerdo dado este antecedente previo. Por lo tanto, esa es la finalidad que tiene este artículo, de expresamente establecer este derecho a la víctima en una situación que ha habido cierto vacío legal frente a este incumplimiento, más allá de las posibilidades que tiene la víctima para exigirlo una vez incidentalmente, que está en el artículo siguiente, presidente. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra palabra o lo ponemos en votación? Presidente. Pedro Araya. Solo para la historia de la ley, porque en algún minuto algún juez podrá necesitar interpretarlo. Yo, en general, soy un poco contrario a colocar adjetivo en el cumplimiento o incumplimiento de ciertas obligaciones, porque uno tendría que entrar a definir qué se entiende por grave o qué se entiende que es reiterado. Entonces, no quiero hacer medio cuestión de esto, pero creo que hay que un marco de cierta arbitrariedad para poder establecer cuándo efectivamente hay un incumplimiento. Yo sería más partidario que el texto dijera cuando el imputado incumpliera de forma injustificada, la víctima podrá pedir, porque ya después entrar a calificar si es grave o reiterada puede ser muy complejo. O sea, es reiterado, por ejemplo, una persona que se compromete a pagar una X cantidad de dinero en cuota y, no sé, paga la primera, espera 2 meses, paga la segunda cuota, vuelve a esperar, o la gravedad va a depender, por ejemplo, en este mismo caso, de la capacidad económica de la persona que no quiera pagar una cuota o quiera demorar su pago. Entonces, por eso, estos adjetivos son a mí los que me causan ruido. Entonces, para no detener más la discusión, a mí me gustaría que el Ejecutivo pudiera hacer alguna precisión conceptual respecto de qué se está pensando en el grave o reiterado, como lo digo, para la historia de la ley, porque esto seguramente va a ser motivo de discusión en tribunales, que entendió que quiso decir el legislador que se entendía por grave o reiterada de las obligaciones. Eso, presidente. Perfecto, pero ¿usted sugiere, senador, alguna modificación, no solo con su intervención? ¿Propone alguna redacción a lo que tenemos? O sea, yo esperaría la respuesta del Ejecutivo, y si no, la propuesta sería que se votara cuando el imputado incumpliere en forma injustificada, y suprimiría la frase que dice grave o reiterar las obligaciones contraídas. Sacaría esa frase. Pero, perfecto, escuchemos al Ejecutivo.
Gracias, presidente. Bueno, es bastante interesante la aprehensión que manifiesta el senador. De hecho, ayer estuvimos en la Cámara de Diputados a propósito de la regulación del proyecto de nuevo servicio de reinserción social juvenil, a propósito de incumplimiento durante la condena, precisamente hablando sobre estos conceptos de grave reiterado cuando se trata de incumplimiento. ¿Por qué menciono esto? Porque estos son estándares que no son extraños en la legislación penal. Pongo solo un ejemplo. En la ley 20.603, que modificó el sistema de penas alternativas o penas sustitutivas que se consagra el año 2012, precisamente cuando se establece el incumplimiento que puede tener un condenado respecto de las condiciones que forman parte de una pena sustitutiva, se estableció el mismo baremo. Es decir, no cualquier incumplimiento, por ejemplo, podía llegar a ser objeto de una revocación, sino un incumplimiento que fuese grave o reiterado, no solamente injustificado. Aquí, por lo tanto, se está recurriendo a conceptos que ya existen en materia penal y que son aplicables por los tribunales. Obviamente que no es posible establecer de manera más bien casuística de cuáles incumplimientos hablamos, pero sí es importante establecer este estándar y no cualquier incumplimiento. Pongo un ejemplo. Yo mencionaba tradicionalmente en acuerdos reparatorios que se puede pactar, por ejemplo, el pago de determinada suma de dinero. Si se pactan 10 cuotas, por ejemplo, o 20 cuotas, y hay el atraso respecto de una sola, recordemos que aquí se está dando un derecho de opción a la víctima. Por lo tanto, el solo atraso de una cuota no daría este derecho per se a establecer la revocación del acuerdo si es que el tribunal no estima que es grave, porque efectivamente no ha sido reiterado. Pero si se paga, por ejemplo, en solamente y se deja de pagar una, ahí uno puede hablar de que es un incumplimiento grave porque efectivamente ya se ha incumplido la mitad de la obligación, y esto es lo que tiene que ser apreciado en audiencia, recordemos, por el tribunal con la intervención obviamente de las partes, directamente de la víctima y la defensa. Por lo tanto, son conceptos que permiten que no sea arbitrario, precisamente por, obviamente, exigir estos estándares que, como insisto, igual ya han sido incorporados previamente en la ley y no siendo ajenos, obviamente, a la judicatura. Perfecto. Senador Araya. Mi derecho a réplica. Lo que pasa es que tenemos una diferencia con lo que plantea el asesor del ministro, porque en el caso que plantea hay una valoración que es por parte del juez. El juez determina si el incumplimiento es grave o reiterado a fin de poder revocar el beneficio. En este caso, el derecho es del imputado y no hay una valoración judicial respecto al tema. El imputado lo que le pide al juez es o haga cumplir el acuerdo o solicite su revocación. No existe, por lo menos con la redacción que hay acá, una valoración que debe hacer el juez respecto a esa solicitud. El juez la única posibilidad que tiene es decir, ok, hago cumplir el acuerdo, se revoca el acuerdo, va al Ministerio Público. Entonces, esta valoración queda entregada al final del día a la víctima. Entonces, por eso digo, lo que me causa ruido es el grado reiterado, porque eso va a depender de un criterio que no va a ser jurisprudencial, porque acá no se le está dando la facultad al juez de poder rechazar la solicitud de la víctima. Tiene que resolver si la víctima le pide que vaya al Ministerio Público, tiene que mandarlo al Ministerio Público. No puede decir, no sabe qué, esto no es grave o reiterado. Entonces, por eso hago esta consulta respecto a los conceptos, que es distinta al ejemplo que se colocaba, porque vuelvo a insistir, aquí no hay valoración judicial, es el derecho de la víctima a pedir el cumplimiento. Entonces, eso es lo que me causa ruido, que cómo la víctima califica que es grave, porque en el ejemplo que se coloca de un pago en cuotas, para una víctima puede ser grave que no le paguen una cuota, porque le significa, por ejemplo, no cumplir con algún compromiso que tenía pensado pagar con esa cuota. Entonces, a eso me refiero con estos dos conceptos que son los que me causan ruido. ¿Se ofrece la palabra? El ministro presidente. Señor ministro. Presidente, muy breve. Yo entiendo la inquietud que ha planteado el senador Araya. Sin embargo, si bien es cierto que es la víctima la que tiene esta posibilidad de solicitar al juez que se revise cuando hay incumplimiento injustificado, grave o reiterado, quien resuelve es el juez, no es la víctima. La víctima tiene que tener un cierto fundamento para reclamar, pero al final el que fija el estándar, el que establece si procede o no la solicitud es el juez. Por lo tanto, yo no veo que la inquietud del senador Araya tenga un sentido de dejar al juez fuera de la discusión, como si todo esto fuera finalmente una mera decisión de la víctima. Yo sugiero, presidente, porque entiendo la inquietud que planteaba el senador Araya y yo creo que tal vez lo que pudiera
hacerse dejar constancia para la historia de la ley ese alcance, entendiendo, como ya lo explicaba el secretario de Valenzuela, cuándo la víctima puede solicitar, cuál es el sentido de tener un incumplimiento injustificado, grave o reiterado. El hecho de ser reiterado incluso simplifica la muestra porque son datos objetivos, y respecto de eso hay muchos ejemplos legales cuando se entienden un incumplimiento reiterado. Y que quede claro que es el juez el que finalmente va a dar por satisfecha las justificaciones que hace la víctima para solicitar la revisión del cumplimiento de la obligación. Y por lo tanto queda radicado en él la última palabra y no en la víctima. Eso sí que es la víctima la que puede reclamar cuando corresponden estos hechos. Creo que dejando constancia de la historia de la ley podríamos dar por entendido la interpretación correcta que debe tener esta disposición. Perfecto, ministro. Se ofrece la palabra. Senador Araya, su dúplica. Presidente, mi dúplica. Si siguiéramos, yo comparto la interpretación que está haciendo el ministro, pero creo que si ese es el sentido que le vamos a dar a la norma, hay que cambiar la redacción. Porque lo que dice la norma, cuando una ley textual es, la víctima podrá solicitar al juez el cumplimiento de la obligación de conformidad al artículo siguiente o que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio. No le hable la puerta al juez para calificar la solicitud de la víctima. Entonces, por eso, si esa es la redacción, o sea, si en el fondo la interpretación que le queremos dar, que yo tiendo a compartir lo que dice el ministro, debiéramos cambiar la redacción. Porque si no, claro, la interpretación que puede haber es que efectivamente el juez, enfrentado a esto, tiene dos posibilidades. Si le piden hacer cumplir el acuerdo o remitir al Ministerio Público, no le da la posibilidad, como está redactado acá, puede que yo esté interpretando mal, la posibilidad de calificar la solicitud. Yo tiendo a compartir el criterio del senador Araya. Creo que queda mejor redactado y no deja sombra de duda a la hora de interpretación en lo que significa el concepto que estamos utilizando. Si no hay otras palabras pedidas, si hay alguno de nuestros invitados que quisiera aportar sobre esta discrepancia, pídame la palabra. Si no, yo le pediría al senador Araya que proponga una modificación en los términos que él ha planteado y lo sometemos a votación. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. Ministro Larraín. Presidente, yo creía que está claro, porque dice la víctima podrá solicitar al juez, y por lo tanto el juez es el que resuelve. Si se quiere, podríamos agregar la víctima podrá solicitar al juez para su decisión el cumplimiento de las obligaciones, para reforzar que el que toma la decisión es el juez, ¿no? Yo quiero decir que esta norma está también redactada en términos muy similares respecto a la revocación de la suspensión condicional en el artículo 239, que dice, cuando el imputado incumpliere sin justificación grave o reiteradamente las condiciones impuestas o fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos distintos, el juez, a petición del fiscal o la víctima, revocará la suspensión, etcétera, etcétera. Estamos utilizando la misma lógica, la misma redacción que hay en otras disposiciones, para reforzar que las expresiones injustificadas, graves, reiteradas, ya están en el actual texto del Código. Aquí, si se quiere fortalecer, reforzar la idea de que es el juez el que tiene la última palabra, que a mí me parece que es evidente, porque dice se podrá solicitar al juez, podemos decir, la víctima podrá solicitar al juez para su resolución o para su determinación, y sigue el resto del texto. Pero a su decisión, presidente. Presidente. Sí. La señora Piñero está pidiendo la palabra. Perfecto, Soledad. María Soledad tiene la palabra. Gracias, señor presidente, gracias, señor secretario. Creo que efectivamente pudiera presentarse alguna dificultad y tal vez, perdónenme lo bloquear, pero podría echarle un poco más de pelo a la sopa. Pudiera entenderse también una interpretación de que dice incumpliere de forma injustificada, grave o reiterada. Podría yo preguntarme si existiría un incumplimiento reiterado pero
justificado, estas tienen que cumplirse en conjunto, o bastaría con que fuera injustificada y el término injustificado debe incorporar también la gravedad o para el efecto de declararse que es injustificado, tiene que haber una razón potente, digamos. Me parece que se contemplen todas las alternativas puede darse a interpretaciones muy distintas en cada caso. Tiendo, digamos, a pensar en eso. Sí comparto también con el señor ministro el hecho de que es el juez el que en definitiva resuelve que hay un incumplimiento, y a partir de ese incumplimiento hay dos alternativas, que es exigir el cumplimiento forzoso por la vía que se estime de acuerdo a lo que se ha acordado, o que se reinicie la investigación, y en eso, una vez que el juez ordena que se reinicie la investigación, es porque ya se produjo la calificación del incumplimiento. Entonces no opera, digamos, aquí alguna decisión del Ministerio Público en ese sentido. Pero sí me parece que a lo mejor la fórmula de injustificada, grave o reiterada puede presentar algunas complicaciones de interpretación. Gracias. Presidente. Luz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo solamente quiero señalar que a mí me parece que la norma está claramente redactada. Creo que el término en forma injustificada, grave y reiterada la podemos encontrar en muchos textos legales en nuestra legislación, y comparto con el Ejecutivo. A mí al menos me queda claro que es el juez el que resuelve, pero se ha ofrecido una solución para, si con eso queda más tranquilo el senador Araya en la duda que él ha planteado, y me parece que sobre eso debería el senador señalar su opinión para poder votar. Es un inciso claro, presidente, que no es nuevo en nuestra legislación, sobre todo el término injustificado, grave y reiterado, más aún cuando está claro que va a quedar a la decisión del magistrado el poder evaluar si eso ha ocurrido. Gracias, presidente. Gracias, Luz. Pedro, yo creo que se han agregado varios elementos. Me permitiría sugerir que plantees alguna reacción. Yo creo que podemos precisar particularmente lo de la decisión del juez, y también creo que ahí la presidenta de los magistrados también ha agregado algún elemento que no deje sombra de duda. Se nos puede ilustrar con alguna propuesta, senador, y yo creo que podemos votarla. No, presidente. Solo para después ha pedido la palabra también el subsecretario, señor Valenzuela. Presidente, yo creo que la fórmula que propone el ministro a mí me satisface, respondo que aclara dudas interpretativas. Es que yo vuelvo a lo que señalaba al principio, es el problema de esta interpretación, si uno puede llevar esta interpretación al extremo de decir que el juez solamente puede aceptar o la revocación o el cumplimiento forzoso, no puede decidir respecto de si el incumplimiento es grave o reiterado. Entonces, por eso me hace sentido lo que plantea el ministro, de que si agregamos esa frase, creo que dijo, por eso dictará el juez quien decidirá, y con eso yo creo que se salva el problema de que queda claro que el juez es el que, en el fondo, verifica que se den las condiciones del incumplimiento antes de acceder a la petición de la víctima. Porque si no, como está, yo creo que una interpretación posible es que el juez no tiene margen de maniobra, simplemente tiene que acceder a lo que le pide la víctima. Claro, con eso se resuelve. Con esto antecedente, escuchamos al Ejecutivo y votamos. Presidente, muy breve, además de lo señalado por el senador Araya y considerando lo que observó doña María Soledad Piñeiro, lo que podría justamente modificarse también para evitar una errónea interpretación de la injustificación, la gravedad o la reiteración, es ocupar exactamente la misma fórmula del artículo 239 para la suspensión condicional, cuando se habla de un incumplimiento. Dicho artículo señala cuando, y así comienza, cuando el imputado incumpliere sin justificación, grave o reiteradamente las condiciones, y por lo tanto, si eso se aplica en esta fórmula, se podría señalar cuando el imputado incumpliere, sin justificación, grave o reiteradamente las obligaciones. Se está ocupando exactamente la misma técnica legislativa que no ha producido ningún problema interpretativo en materia de suspensión condicional, más lo que señalaba el senador Araya. Con eso yo creo que se solucionan las dos observaciones que se han planteado, presidente.
Me parece correcto. Senadora Araya, yo creo que resolvemos la duda somos coherentes en mantener la misma norma del 239, con la precisión que será el juez quien decida, y de esa manera creo que podemos ponerlo en votación con esos términos. ¿Les parece, colegas? Perfecto. Secretario, le hacemos fe en usted la redacción con esos dos conceptos. La misma redacción del 237, 239 es lo que corresponde, y cuando se señala que pedirá al juez quien decidirá la situación sometida a su consideración. En votación. Bien, presidente. Se somete a votación entonces el número 2 con esas precisiones. Senadora Vesperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. Presidente. A favor. Bien, cerrada la votación. Entonces, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Se aprueba el número 2 con las enmiendas ya indicadas. Aprobado. Bien, pasamos al número 3. Es una enmienda al artículo 245. El artículo 245 del Código Procesal Penal dice lo siguiente: oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio podrán solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteara en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará a una audiencia a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento. Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio oral. El proyecto del Ejecutivo propone agregar a este artículo 245 un inciso final nuevo del siguiente tenor: sin perjuicio de lo señalado precedentemente, podrán excepcionalmente solicitarse y decretarse la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, aun cuando hubiere finalizado la audiencia de preparación del juicio oral y hasta antes del envío del auto de apertura al tribunal del juicio oral en lo penal. La solicitud se resolverá de conformidad a lo establecido en el artículo 280 bis. Respecto de esta norma, el proyecto con el cual hay que refundir no tiene disposición y hay solo una indicación del honorable senador señor Bianchi para eliminar la enmienda que propone el Ejecutivo en este artículo. ¿Se ofrece la palabra? Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, este es uno de los principales temas en materia penal que fue latamente abordado en distintas instancias en el trabajo prelegislativo y que básicamente tenía que ver también siguiendo esta lógica que yo mencionaba sobre posibles términos anticipados, acuerdos, salidas tempranas que otorga el sistema procesal penal, de cómo poder aumentar estas posibilidades a disposición de los distintos intervinientes con esta finalidad última, yo diría, que tiene que ver con evitar, y solamente ahí cuando es necesario, un juicio oral contradictorio. Dentro de esas posibilidades que se observaron, por ejemplo, estaba la opción de que un tribunal oral en lo penal, antes de conocer de un juicio oral, por ejemplo, pudiese resolver suspensiones condicionales o acuerdos reparatorios. Y esto fue latamente discutido y al final se observó que esto podía traer más costos que beneficios dentro del sistema. Por ejemplo, esto igual llevaba a alargar un proceso penal. Era visto por un juez de garantía, se realizaba la investigación, se presentaba la acusación por el Ministerio Público, se realizaba una audiencia de preparación de juicio oral, se realizaba un auto de apertura y después igual se iba a un tribunal oral solo para momentos antes de iniciar un juicio oral se podía poner término. Y esto además tenía el problema de que igual se hacía concurrir a testigos, igual se hacía concurrir a peritos a un juicio oral que al final no se realizaba. Otro de los problemas que tenía ubicar esto en una instancia ante un tribunal oral en lo penal tenía que ver con problemas sobre el sistema de recursos. Por regla general, las decisiones que adopta un tribunal oral en lo penal, ya que concurren 3 jueces, no son apelables.
Entonces, había un problema sobre las decisiones cuando se fallase, por ejemplo, sobre una suspensión condicional o, por ejemplo, un procedimiento abreviado, que era otra de las salidas que se habían establecido. Esto lo comento como introducción porque finalmente llevó a establecer la posibilidad de fijar lo que se conoce como una audiencia intermedia, que se consagra y se regula más adelante en un nuevo artículo 280 bis, pero que se relaciona directamente con lo que estamos viendo en este artículo 245, que son las oportunidades para pedir una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio. Hasta este momento, y tal como acaba de leerse, se regula en el artículo 245 que puede ser en cualquier momento posterior a la formalización, es decir, durante toda la investigación, o posteriormente en la audiencia de preparación de juicio oral. No obstante, es posible que una vez realizada la audiencia de preparación de juicio oral, las estrategias que tenga cada uno de los intervinientes cambie según lo que se pueda haber resuelto en materia probatoria. Se puede haber excluido una prueba importante, por ejemplo, para el Ministerio Público, que hace que el interés, por ejemplo, por persistir en un juicio oral decaiga después de haber realizado la audiencia de preparación de juicio oral. O recordemos también que es posible que el Ministerio Público apele sobre las exclusiones probatorias y esto sea resuelto por la Corte. Por lo tanto, hasta el momento, tal como hoy día está en nuestra legislación, tiene que tomar una definición sobre la posibilidad de pactar acuerdos, como estas suspensiones condicionales o acuerdos reparatorios, antes de la realización de la preparación de juicio oral, pero puede que después ese escenario cambie y por lo tanto aquí se está dando una nueva oportunidad para que las partes, ya sabiendo plenamente cuál es la realidad probatoria que van a enfrentar en un juicio oral, puedan de todas maneras abrir una posibilidad de poder terminar este procedimiento sin necesidad de llegar a un juicio. Ahora, para evitar que esto se transforme en una sobrecarga y el sistema se llene de audiencias de manera exploratoria que se puedan realizar, en el artículo 280 bis, que es donde se establece la regulación de la audiencia preparatoria, se establece expresamente que solo se puede llevar a cabo si la piden directamente los intervinientes que van a participar de ese acuerdo. Por ejemplo, si se trata de una suspensión condicional, no podría decretarse la audiencia preparatoria si no es pedida de común acuerdo entre el Ministerio Público y el defensor o la defensora de imputados, para asegurarse de que efectivamente no sea en estas audiencias donde se explore esto, sino que sea un acuerdo previo a las partes y solo si hay acuerdo, se hace la solicitud al tribunal, se realiza la audiencia, se aprueba esta salida alternativa o procedimiento abreviado, que también es una de las opciones que se agregan no en este artículo, sino que en la regulación de procedimiento abreviado, y con eso se evita que este auto de apertura suba a un tribunal oral y se produzca obviamente una mayor extensión del proceso. Por lo tanto, es una medida compensatoria que se ha establecido. Esa ha sido, dentro de todos los temas estudiados, la alternativa que ofrece, al parecer, las mejores conveniencias para poder establecer esto. No se altera el régimen recursivo y se asegura que solamente habiendo acuerdo de las partes es posible realizar esta audiencia. Por eso mencionaba que esto tiene impacto no solamente en este artículo, del 245, sino que principalmente el 280 bis, que es donde se regula esta audiencia intermedia, pero a consecuencia de ese estatuto es que aquí se vienen a incluir la oportunidad, una nueva oportunidad en que se puede establecer estas salidas alternativas, presidente. Gracias por la explicación. Se ofrece la palabra, estimados senadores. Don Pedro está pidiendo la palabra. No, presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Se ofrece la palabra si alguno de nuestros invitados, el Ministerio Público, la Defensoría o la presidenta de los magistrados o algún profesor, también estimados invitados, perdón que no los nombre a todos, pero si me piden la palabra, encantado de si hay aporte. María Soledad Piñeiro. Gracias, presidente. Muy brevemente, en relación más que a la decisión porque son varios las posibilidades, digamos, acuerdo reparatorio, suspensión condicional, procedimiento abreviado que se establecen en la misma condición, me referiría al 280. Nos preocupa
la necesidad realmente de darse una nueva oportunidad para poder llegar a estos acuerdos en circunstancias que durante el proceso estos probablemente se exploraron en más de una oportunidad y no se llevaron no se llegaron a concretar. Todavía no nos queda tan claro la necesidad, pero sin perjuicio de que se resuelva esta necesidad, nos parece muy breve el plazo que se entrega para agendar la audiencia en que se va a revisar esta situación. Si usted gusta, lo vemos más adelante. Por ahora me quedo con que todavía no logramos entender la necesidad de incorporar una nueva oportunidad para llegar a estos acuerdos. Gracias. María Soledad. Secretario, ¿me ayuda? Sí, presidente. ¿Sí? El senador Galilea está pidiendo la palabra, también el profesor Cristian Maturana. Veo a la abogada de la Fiscalía, el señor Herrera, también pidiendo la palabra. En el mismo orden, salvo que don Rodrigo Galilea quiera ceder su... No, pues voy a hablar porque a lo mejor después los profesores me pueden complementar y o corregir también, pero yo entiendo que justamente la justificación de esta nueva oportunidad para llegar a salidas alternativas es el cómo va evolucionando el tema probatorio dentro del juicio. Entonces, tal como lo dijo el subsecretario, cuando se niegan algunas pruebas, se le quita valor a otras, en fin, hay toda una temática ahí que no se tiene previamente, que puede hacer cambiar las circunstancias y que efectivamente haga que el Ministerio Público, por ejemplo, decida cambiar de estrategia y buscar una alternativa. Entonces, yo desde ese punto de vista encuentro bastante lógico que se amplíe la posibilidad de llegar a estos acuerdos alternativos. Simplemente quería ratificar que a mí por esas circunstancias, básicamente por esa, es la que me convence esta proposición. Gracias. Gracias, Rodrigo. Seguimos en el mismo orden, secretario. Marta. Gracias, presidente. Estaba primero el profesor Maturana, pero... Perdón. Pero yo encantado le cedo la palabra a doña Marta. Ya, gracias. Usted es un caballero a diferente de su antecesor. Y es mi ex jefe, fue mi jefe por muchos años, así que tiene que hacerlo. Gracias, presidente. Gracias. Yo solo para ratificar lo que decía el senador Galilea, porque en realidad eso es lo que justifica, contestándole también a la magistrada, lo que justifica esta nueva oportunidad que sin duda yo creo que a todos los intervinientes no nos parece que sea lo óptimo estar dando nuevas oportunidades de temas que debieron haber sido discutidos previamente. Pero lo cierto es que estamos en una situación compleja, por lo tanto, cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer en términos de descongestionar en algo el sistema y minimizar la cantidad de juicios va a contribuir, ¿ya? Y en la práctica también hemos podido ver, incluso en la situación pre-pandemia, digamos, que efectivamente habían juicios orales a los que no se debía llegar y que se había llegado simplemente porque por algún motivo no se había dado esta posibilidad, particularmente aquí, desarrollada ya la audiencia intermedia y con todos los objetivos que tiene esta audiencia. Esta nueva oportunidad surge a partir precisamente de los resultados que puede haber tenido esa audiencia. Es decir, si hubo una exclusión de prueba importante, por supuesto, las posiciones en términos de negociación van a variar. O sea, a lo mejor aquel procedimiento abreviado o aquella salida alternativa para la cual no se estuvo disponible previamente, ahora sí es el momento para estar disponible. Y por lo tanto, eso es lo que justifica, en definitiva, esta nueva oportunidad, conjuntamente, por cierto, con la situación que estamos pasando y, en definitiva, el cometido que se nos había dado como mesa de trabajo, que era tratar de disminuir al máximo la carga de trabajo de los tribunales. Esta es una audiencia extra y de tribunales de garantía, eso lo entendemos, ¿ya? Pero en definitiva, en términos de lo que significaría, de lo que podría significar ese resultado, con un abreviado, con una salida alternativa, podría minimizar, podría reducir las posibilidades de una audiencia mucho más larga, que sería en definitiva el juicio oral. Pero tiene que ver precisamente con esta situación, el cambio de reglas de juego, en definitiva, que podríamos tener tras el resultado de la audiencia de preparación de juicio oral. Eso, señor presidente. Gracias, Marta. Profesor. Presidente, lo mío es muy breve y solo dos ideas. El 245 podemos decir que es un artículo consecuencial
del 280 bis, y en consecuencia tendrían que votarse ambos de consuno, porque si se aprueba el 245 y se rechaza posterior el 280 bis, no tendría sentido el 245. Y lo segundo, yo concuerdo plenamente con lo que se ha señalado acerca de la necesidad de esta audiencia intermedia, y en segundo lugar hay que tener presente un antecedente no menor, que esta solicitud se realiza de común acuerdo y se entiende que todas las salidas alternativas del abreviado, suspensión condicional y acuerdo reparatorio, si existe este común acuerdo, nos está augurando francas posibilidades de que esto se materialice, y el ahorro de ello es el juicio oral, que es donde está la mayor generación de recursos y de tiempo para solucionar el conflicto penal, y en consecuencia toda aquella salida como esta audiencia intermedia para poner término a procesos orales que tengan salida alternativa, sobre todo en la situación que estamos viviendo, parece altamente justificada. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta solicitada, señor secretario? Porque hace una referencia el profesor Maturana que debiéramos votar, o sea, el 245 está en relación al 280 bis. Si podemos avanzar para ver esa concordancia. Sí, señor presidente, señores senadores. Está en pantalla el artículo 280 bis. Dice así, en el proyecto del Ejecutivo. Audiencia intermedia. Una vez fallado el recurso de apelación contra el auto de apertura del juicio oral, o habiendo transcurrido el plazo para interponerlo, y antes de su envío al Tribunal de Juicio Oral en lo penal competente, en conjunto con la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento a acuerdos reparatorios o el arribo de convenciones probatorias, se solicitará al juez de garantía por única vez la realización de una nueva audiencia a efectos de resolver la solicitud. La solicitud de nueva audiencia se realizará de común acuerdo entre los intervinientes que corresponda, de conformidad a lo previsto en el artículo 237, si la solicitud se tratare de la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento. En el artículo 241, si se tratare de aplicación de un acuerdo reparatorio. En el artículo 275, si se tratare de convenciones probatorias, o en el artículo 406, si se tratare de la aplicación de un procedimiento abreviado. La solicitud suspenderá el plazo de remisión del auto de apertura al Tribunal del Juicio Oral en lo penal. El juez de garantía citará a la audiencia al fiscal, al imputado, al defensor, a la víctima, al querellante, si lo hubiere, dentro del plazo de 5 días contados desde la solicitud. Finalizada la audiencia, el juez de garantía procederá conforme a las reglas generales. En el caso de arribarse a convenciones probatorias, el tribunal procederá a la dictación de un nuevo auto de apertura del juicio oral. Este es el artículo 280 bis. Y también respecto de este artículo 280 bis hay una indicación del honorable señor Bianchi para eliminarlo. Gracias. Gracias. Estimados colegas, estamos en la orden del, cumpliendo el plazo de la orden del día. Tenemos varias comisiones. A mí me toca presidir la comisión de Medio Ambiente ahora a las 2:30. Abro la discusión si hay consenso para votar este artículo en los términos que se han planteado o lo dejamos pendiente, con la propia referencia que ha hecho el profesor Maturana y la lectura que ha hecho el secretario del 280 bis. Pedro. Votémoslo, presidente, pero yo no creo que tenga mayor controversia. Votamos los dos juntos, en el fondo. Claro, una es consecuencia de la otra, así que. Correcto. Pongamos en votación entonces, señor secretario, ambos artículos. Presidente, senadores, lo primero que hay que poner en votación es el texto y después, correcto, según la votación, se daría por aprobado o rechazada la indicación, si les parece. Correcto. Ya. Presidente. María Soledad. Gracias, presidente. Había dejado pendiente justamente comentar el plazo que se otorga en el artículo 280 bis. Se trata de una nueva audiencia que hoy día al menos, y esta es una norma permanente,
es una nueva audiencia que no está prevista dentro de los agendamientos propios del ritmo del trabajo de los tribunales de garantía. Por lo tanto, es posible que introducir este plazo signifique una complicación en las agendas de los jueces de garantía. Tal vez incorporar, en vez de un plazo fijo, sino señalar una fórmula que signifique que se fije una audiencia para su conocimiento a la brevedad posible, porque esto puede significar complicaciones en el sentido que las agendas normalmente están fijadas con 1 mes y medio, 2 meses de antelación. Presidente. Señor secretario. Presidente. Sí, sin perjuicio de la observación de la señora Soledad Piñeiro, estamos votando el 245. La observación entiende la Secretaría que es para el 280 bis, que se vota posteriormente. Correcto, pero es bueno incorporar el concepto. Tengámoslo presente, despachemos el 245 y luego sometemos a discusión la situación del plazo que ha hecho María Soledad. Ya, se pone en votación entonces el número 3, que es la modificación al artículo 245 para agregar el inciso final que han considerado sus señorías. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. Presidente. A favor. Ya. Por la afirmativa, 4 votos, ninguno por la negativa. Entiende la Secretaría que con esa misma votación se da por rechazada la indicación número 1. Correcto. Ya, perfecto. Muy bien, presidente. ¿Va a prorrogar la hora, presidente? Sí, vamos a prorrogar para votar el 280 bis y poner ahí término a la sesión. Bien. Voy a poner en pantalla el artículo 280 bis, que es el número 5 del texto propuesto por el Ejecutivo. Presidente, no sé si se va a votar tal cual o quieren hacer alguna precisión. A mí me gustaría, digamos, abrir un pequeño debate. Comparto la opinión de María Soledad en lo del plazo. Al fijar un plazo con esa prudencia, puede ser una buena solución. Ofrezco la palabra sobre ello. El fiscal del Ministerio Público, el señor Abbott, presidente, está pidiendo la palabra. Don Jorge, tiene la palabra. Presidente, mi excusa por integrarme tarde a esta reunión. Simplemente hacer la observación que si queda no hay un plazo fijado, preestablecido, vamos a quedar en la incertidumbre respecto de todo lo que continúa en lo que dice relación con el juicio oral posteriormente. Todo el procedimiento está regulado con plazos específicamente determinados a modo tal de dar certeza jurídica. Entonces aquí quedaríamos con una incertidumbre si es que no se fija un plazo específico para la realización de esta audiencia. Y creo, digamos, que eso puede provocar la postergación y puede provocar incertidumbre en términos, digamos, de la organización de la agenda del resto de los intervinientes del proceso. Gracias, presidente. Presidente, el ministro y la Defensoría están pidiendo la palabra. En ese mismo orden, por favor, referirse sobre la solicitud o la propuesta que hace Soledad en relación al cambio de fecha, de plazo, perdón. Presidente, gracias. Muy breve, compartimos la inquietud que acaba de plantear el fiscal nacional. Yo creo que la necesidad de fijar plazos es indispensable para evitar cualquier incertidumbre hacia el futuro, para que se resuelva con la mayor rapidez posible. Y no nos olvidemos, aquí están todas las partes de acuerdo, de lo contrario no habría posibilidad de avanzar en esto. En consecuencia, están las situaciones de cualquier derecho que pudiera haberse amagado, vulnerado, superadas porque las partes están de acuerdo. Si eso es así, es mejor que haya un plazo para resolver con precisión y certidumbre esta materia. Gracias. La Defensoría. Defensoría.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Concordamos efectivamente con la preocupación, sin embargo, estamos de acuerdo con el señor ministro y con el señor fiscal nacional, sobre todo considerando que hay muchos casos, sobre todo pensando en el procedimiento abreviado, que pueden ser personas privadas de libertad. Y por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en que establecer un plazo es obviamente consistente con la dinámica temporal del Código Procesal Penal y es bastante más afín, sin prejuicio que eventualmente se pueda plantear un plazo algo mayor del que está en la propuesta ya redactada. Presidente, solo para efectos de registro, ¿quién intervino a nombre de la Defensoría? Francisco García, señor presidente. Gracias, Francisco. Es para la historia de la ley, es importante consignar el nombre, apellido y la institución. Estimados colegas, se abre la discusión y lo pondremos en votación con la argumentación que se ha dado a favor y en contra. La Secretaría ve la mano levantada del profesor Maturana, no sé si es sí, una intervención. Profesor, adelante. Está sin micrófono, profesor. Acordando con el sistema general que se ha señalado, hay un montón de modificaciones que se hacen de plazo y en consecuencia eso implica que el Código Procesal Penal para garantizar los derechos siempre ha establecido un plazo. No se ha entregado el criterio de la realización de los plazos a que sean fijados por los tribunales, sino que ello en el sistema del Código Procesal Penal está fijado por el legislador y así hay un montón de disposiciones que se modifican en este mismo proyecto en ese sentido. Perfecto, pongámoslo en votación, estamos ya un poquito pasados de la prórroga para poder resolver esto. Señor secretario. Sí, señor presidente, entiende la Secretaría que usted pone en votación este número 5 propuesto por el Ejecutivo y que en la próxima sesión se harían los ajustes respecto de la cuestión del plazo que se está discutiendo. ¿Se aprobaría en la norma o se dejaría en los mismos términos? No, yo creo que resolvamos ahora la situación para ir despejando. Yo creo que hay digamos, argumentos a favor y en contra y creo que el plazo, al menos yo voy a votar por la fijación del plazo para ser coherente con lo que se ha señalado, sin perjuicio de considerar o deberíamos ver en otra norma, una norma de clausura en general respecto a los plazos. Entiendo y comprendo la argumentación de María Soledad, de tener una flexibilidad, pero tiendo a adherir a lo último que ha señalado el profesor Maturana. Entonces pongámoslo en votación en los términos que está redactado. En los términos en que está redactado lo pone el presidente. Entonces, senadora Ebensperger. A favor. Senador Araya. Por. Senador Galilea. Presidente, yo creo que lo que dijo el ministro en el sentido de que esta audiencia intermedia finalmente ocurre por acuerdo de todas las partes es muy trascendente para los efectos de lo que estamos votando y fijar un plazo bien claro sobre esta materia. Así que yo voto a favor. Senador Buenchumilla, parece que no está. Senador Durresti. A favor. Ya. Resultado de la votación del texto del número 5 propuesto en el proyecto del Ejecutivo. 4 votos a favor, ninguno en contra. Aprobado. Entiende la Secretaría que con esa misma votación se da por rechazada la indicación número 5 del senador Bianchi. Correcto. Ya. Presidente, ¿quedamos aquí o vemos algo más? Sí, lo que sería bueno hacer solo una pequeña referencia. Nosotros vamos a convocar mañana también para poder despachar lo antes posible este proyecto. Quedó pendiente el Ejecutivo de hacer esa presentación que hacíamos al inicio y esperemos, sería importante, secretario, que nos ayude a concentrar la mayor votación para poder despacharlo mañana. Este proyecto urge en términos de plazo y estaríamos convocados mañana para poder despachar el proyecto. Solo como referencia, con la exclusión, o tal vez ahí el Ejecutivo con la exclusión de los artículos, ¿cuántos artículos nos quedarían para votar, para poder cumplir el mandato mañana?
la Secretaría no está en condiciones de responder eso. Sí, por eso pero... la pregunta al Ejecutivo, Rodrigo. Ya. Presidente, yo no le puedo hacer el cálculo exacto. Entiendo que son del orden de 20 los artículos que se van a retirar y hay un correlativo en indicaciones, pero hay cerca de 80 indicaciones en total en el proyecto, de manera que tenemos que hacer el recálculo, pero mañana espero podamos, antes de mañana, ¿no?, haberle hecho llegar una minuta para que la Secretaría pueda distribuirle a todos los miembros y tener la mayor claridad respecto de qué son los artículos e indicaciones pendientes para la decisión de la comisión. Perfecto, lo importante también es poder agrupar las indicaciones o los propios artículos de manera tal de ir resolviéndolos en paquetes de bloques temáticos. Sí. Hagamos ese esfuerzo para poder yo voy a hacer todo el esfuerzo para poder despacharlo mañana y enviar esto a la sala también lo antes posible. Sí, lo haremos por materia. Presidente. Rodrigo. Sí, entiende la Secretaría, mañana había una sesión citada para ver temas de reformas previsionales, retención de alimentos, estaba citada para mañana miércoles. Sí. Haremos un cambio de la tabla, dejamos sin efecto lo anterior para ver esta materia. Sí, si le parece a la comisión, yo creo que es importante poder despachar este proyecto. Ya hemos comenzado, están cordialmente invitados las instituciones y profesores que hoy día han estado, siéntanse convocados para mañana y también agradecerles sus opiniones, concordancias y creo que debiéramos sacar este proyecto, si no perdemos el hilo y aprovechamos mejor las dudas o la discusión que se ha hecho en esta sesión y la del día de ayer. Quedaríamos en eso entonces, señor secretario, para dejar sin efecto la otra sesión y convocarnos a esta para poder despachar mañana. Perfecto. Estimados colegas, ministros, invitados, Ministerio Público, Defensoría, profesores, presidente de la Asociación de Magistrados y colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, hasta mañana. La grabación se ha detenido. Hasta luego. Gracias.